a empezar y vamos a ver qué. Vamos a ver si será que está grabando ya. ¿Les aparece a ustedes que está grabando, jóvenes? Sí, doctor. Ah, bueno, gracias. Gracias. Bien. Entonces, vamos a ver ya lo que es el húmero y vamos a decir que es un hueso largo. Ya sabemos que es un hueso largo. Lo tenemos acá. Está, vean la posición que tiene, es oblicua, dorso, ventral y caudal. Así dice, es en posición oblicua, dorso, ventral y caudal. Es la posición que tiene en el cuerpo del animal. Es irregularmente cilíndrico, da la apariencia de un hueso como que estuviera retorcido. Esa es la característica que tiene el húmero. Y vean acá, lo saqué de su lugar para que vean ustedes a qué me refiero con eso que es irregularmente cilíndrico y vean la apariencia de un hueso retorcido. Y lo podemos ver perfectamente acá. Lo saqué del esqueleto y me vine para acá. Y aquí se puede ver perfectamente a qué se refiere eso de irregularmente cilíndrico, ¿sí? Bien. Y aquí les puse otra vista también de lo que es el húmero. Entonces, el día de ayer vimos la escápula. La escápula ahí la estamos viendo en la superficie lateral. Si se recuerdan ustedes, tiene dos superficies y tiene una espina de la escápula, mejor dicho, tiene dos superficies. Esta es la superficie lateral y la que va hacia las costillas se llama superficie medial o costal. Entonces ya sabemos que el primer hueso del miembro torácico siempre va a ser la escápula. Luego tenemos lo que es el húmero, que es el que estamos describiendo. Hacia proximal, entonces, ¿con quién se relaciona? Con la escápula. Y hacia distal, ¿con quién se va a relacionar? Con el radio y con el cúbito. Eso de entradita, pues ya lo debemos de saber, ¿verdad? Porque ya describimos cómo está formado en su momento un miembro torácico. Bien. Y aquí entonces vamos a empezar ya. Como es un hueso largo, ¿se recuerdan cuando clasificamos los huesos? Huesos largos, huesos planos, huesos cortos, huesos irregulares. Entonces, este es un hueso largo. Por lo tanto, si es un hueso largo de entradita, ¿qué debe de tener? Tiene que tener una epífisis proximal, tiene que tener una epífisis distal, y por lo tanto entre los dos tiene que tener una diáfisis o un cuerpo. Esto de principio les repito, ustedes ya lo saben. Epífisis proximal, ¿con quién se relaciona? Con la escápula. Epífisis distal, ¿con quién se relaciona? Con el cúbito y con el radio. Ahí creo que está bien sencillo. Bueno, ahora vean aquí. Aquí es donde voy a ir lo más despacio que se pueda. Ya en el caso del cuerpo, del húmero, se dice que tiene 4 superficies. La escápula solo tenía 2, una lateral y una medial. Aquí no. Aquí el cuerpo tiene 4 superficies y vamos a ir viendo cómo diferenciar una de la otra. Veamos entonces. Se dice que tiene una superficie lateral. Vean, para que nos orientemos, esta superficie lateral es la que se mira aquí en el esqueleto. Vean, recordemos que cuando hablamos de lateral, es la superficie más alejada del plano mediano. Entonces, esta superficie lateral es la que estamos señalando aquí en el esqueleto. Y por eso me gusta poner el hueso y el esqueleto como tal para orientarlos más. Bien, entonces la primera superficie lateral más alejada al plano mediano. Luego tenemos la segunda, es la superficie medial. Vean, esta superficie medial, miren, es bien rectilínea. Y si la ubicamos acá, esta superficie medial, en el húmero del otro lado es esta, la que estoy señalando en el esqueleto, opuesta a la lateral. La medial, la superficie más cercana al plano mediano. Entonces, una lateral, una medial. Vean esta otra, es craneal. Esta superficie es craneal. Vean, se distingue bien. Es bien ancha proximal y después, miren, se estrecha hacia distal.
Y si la ubicamos acá en el esqueleto, es la que tendríamos exactamente aquí, en donde estoy pasando el puntero cranealmente. Entonces llevamos una lateral, llevamos una medial, llevamos una craneal. ¿Cuál nos faltaría ahí por lógica? ¿Quién me lo dice? Caudal. La caudal, perfecto. Ahí va a aparecer la caudal. Vean, esta es la superficie caudal. Y aquí quiero hacer énfasis de una vez en lo siguiente. ¿Se recuerdan ustedes cuál era la dirección de la cabeza en una costilla? ¿Era craneal o era caudal? Craneal. Craneal. La dirección de una cabeza en una vértebra, ¿era craneal o era caudal? Craneal. Craneal. Pero vean aquí, ¿qué sucede aquí? Observen. Ahorita vamos a ver, vean qué es lo que sucede aquí. En el caso, grábenlo bien cuando estén estudiando el húmero. En el caso del húmero, la cabeza va hacia la superficie caudal. Miren cómo cambia un hueso de otro. Lo vuelvo a repetir y lo recalco. Cuando estamos hablando de el húmero, la cabeza va hacia la superficie caudal. Solo con esto, si ustedes le cambian la dirección y le van a decir que la cabeza es craneal, ya cambió todo el estudio de lo que es el húmero. Entonces lo repito, una superficie lateral, una superficie medial, una superficie craneal y una superficie caudal. Si al empezar ustedes en este epífisis proximal tienden a confundirse, solo pongan la cabeza hacia caudal y ya estuvo. Nada más eso. Entonces, esto solo es la introducción. Ya un poquito más adelante vamos a ver cómo diferenciar la lateral de la medial, de la craneal y de la caudal. Entonces, de entradita esto, una epífisis proximal, una epífisis distal. Ya saben ustedes con qué hueso se relaciona proximal y distalmente. Tiene el cuerpo que se llama diáfisis con sus cuatro, una lateral, una medial, una craneal y una caudal, donde hice énfasis que en la caudal siempre va la cabeza. Me dicen si ahí vamos claros. Voy a tratar de ir bien despacio. Me dicen ustedes. Bueno, ahí creo que vamos todos entendiendo. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces aquí, observen, miren esta vista. Esto es craneal, la superficie craneal. Esta es la superficie craneal, vean. Siempre pongo el esqueleto para que nos ubiquemos más. Entonces ya vimos epífisis proximal, ya vimos epífisis distal, la diáfisis con sus cuatro superficies. Esta es la superficie craneal. Vean, de una vez avanzo. La superficie craneal es ancha proximal y miren, se va estrechando hacia distal. De las cuatro superficies es la única que tiene esta característica. Luego la lateral, luego la medial y ya sabemos que hacia el otro lado va a estar la caudal, donde va a estar la cabeza. Exactamente lo mismo que dije anteriormente, pero para que nos vayamos mentalizando y ubicándonos en esas superficies. Bien. Entonces aquí ya más claro todavía. Aquí ya tenemos las cuatro superficies del húmero y siempre el esqueleto para que nos vayamos ubicando. Veamos entonces. La superficie caudal, ¿qué características se dijo que tenía la superficie caudal? Que la cabeza va hacia caudal. La cabeza siempre va hacia caudal. Quiere decir que esta no la podemos nosotros confundir con las otras tres superficies, porque en esta superficie caudal siempre va a estar la cabeza. Ahora veamos, ¿qué tiene la opuesta a la caudal? Es la superficie craneal. Es ancha proximal y se estrecha distalmente. Se diferencia bien la caudal de la craneal. Luego tenemos la medial. ¿Qué características tiene la superficie medial?
es rectilínea y es redondeada de lado a lado. Vean, es rectilínea y es redondeada de lado a lado. Si lo ubicamos con las dos anteriores, esta es la superficie craneal, esta es la superficie caudal y esta es la superficie medial. ¿Cuál nos queda? La que menos nos vamos a equivocar, la superficie lateral. Esta superficie lateral, vean, tiene un surco. Vean, es la única superficie que va a presentar un surco y por lógica siempre va a ir hacia afuera. Este surco se llama surco músculo espiral o canal de torsión del húmero. Lo repito, esta superficie lateral tiene un surco músculo espiral o canal de torsión del húmero. Entonces veamos, la superficie caudal está la cabeza. La superficie craneal es ensanchada proximalmente y se estrecha hacia distal. La superficie medial es rectilínea y redondeada. Y la superficie lateral, vean, tiene un surco que se llama músculo espinal o canal de torsión del húmero. Entonces, ubiquémoslas ya aquí en el esqueleto. Esta va a ser la que estoy pasando acá, que estamos viendo, es esta superficie lateral porque ahí está el surco. La opuesta, que va a estar hacia el esternón y hacia las costillas, es la superficie medial, que es rectilínea. Luego, esta que tenemos acá, que se articula con la escápula y que va a y está la cabeza, la superficie caudal, y la que va hacia adelante, la superficie craneal. Díganme ustedes, por favor, si se entienden esas cuatro superficies o hay alguna duda todavía. Ahorita vamos de lo más sencillo. Falta mucho del húmero. Díganme, por favor. Si hay duda, pregunte. Bien, vamos entendiendo ahí. Miren que voy súper despacio. Y siempre repito, para que ustedes se ubiquen, pongo el esqueleto. Porque si pongo solo el hueso como tal, nos podemos perder. Bien. Entonces, epífisis proximal, epífisis distal, superficie caudal, superficie craneal, superficie medial y superficie lateral. Perfecto. Bueno. Entonces aquí ampliamos lo que es el húmero y aquí tenemos craneal, aquí tenemos caudal, aquí tenemos lateral y la flechita que indica hacia el esternón y las costillas es la superficie medial. Más claro creo que no se puede. Bien. Entonces, vean qué características tenía la superficie lateral. Está esa depresión profunda que se llama surco músculo espinal o canal de torsión del húmero. Veámoslo ahí. Surco músculo espiral, que es sinónimo, como ya lo mencioné, de canal de torsión del húmero. Es donde se mira la parte retorcida que siempre va hacia afuera. Ahí no se pueden perder. Es la única superficie que tiene un surco, así de sencillo, en toda su diáfisis. Bueno, este canal de torsión del húmero se llama así porque cuando veamos biología vamos a ver que está completamente lleno o cubierto por un músculo que se llama músculo braquial y por un nervio, cuando ustedes vean ya el sistema nervioso, por un nervio que se llama nervio radial. Entonces, cada accidente anatómico que presenta un hueso es para inserciones musculares. Eso ustedes ya lo saben desde que vimos esa clase. Bien. Y aquí, hacia distal, óiganse bien, hacia distal de ese surco músculo espiral o canal de torsión del húmero, hay una cresta, vean. Siempre va a estar en esta superficie lateral y se llama cresta epicondilia lateral. Cresta epicondilia lateral. Estas estructuras siempre van a estar en esta superficie. Y para resaltarlo más todavía, ahí está el surco. Entonces, ¿se entiende esta superficie lateral, jóvenes, antes de continuar? Jóvenes, muy bien, vamos entendiendo entonces. Perfecto.
Y siempre voy recalcando algunas estructuras, en este caso, en esta superficie lateral. Bien, y aquí lo tenemos, vean. Esta superficie lateral que tenemos acá es exactamente esto. Bien, ahora vean esto. Es la opuesta a lo que estamos viendo, que es la superficie lateral, como ya mencioné, la que va en dirección hacia las costillas. Es la superficie medial. Ya se dijo en su momento que es rectilínea. Es rectilínea, es redondeada de lado a lado. Y oigan bien, en su parte media, en la parte media del cuerpo o de la diáfisis del húmero, hay una rugosidad en su parte media. Vean. Y ahí está, yo creo que lo resalté, ahí está. Esta tuberosidad es importante porque se van a ir a fijar dos músculos, el redondo mayor y otro que se llama gran dorsal. Entonces, la clave para poder saber cuál es la superficie medial es la única que es rectilínea y es redondeada de lado a lado y que en su parte media va a presentar una tuberosidad que se llama tuberosidad redonda. ¿Para qué? Para que se vayan a fijar dos músculos. Uno que se llama redondo mayor que viene desde la escápula y otro que se llama gran dorsal que viene desde las torácicas y de las lumbares y se va a fijar ahí. Esta es entonces la superficie medial y ahí se recalca por qué. ¿Se entendió la superficie medial, jóvenes? Jóvenes, va. Entonces ya llevamos dos superficies que no se pueden confundir. La lateral, el surco músculo espiral. La medial, la tuberosidad redonda del húmero. Allá vamos dos superficies bien sencillas y la manera en que lo estoy dando es súper despacio. Bien. Y ahora nos vamos a la superficie craneal, la que tenemos aquí en el esqueleto. Vean, esta sería la superficie craneal. Ya dije, ¿qué características tiene? Ancha hacia proximal y se estrecha hacia distal y se mira perfectamente. Ensanchada proximalmente y vean, y se va haciendo mucho más pequeña hacia distal. ¿Qué superficie es? Superficie craneal. Es la única de las tres que vamos hasta ahorita, que es grande hacia proximal y pequeña hacia distal. Se diferencia bien de la lateral que tiene el surco. Se diferencia bien de la medial que tiene la tuberosidad. No nos podemos confundir. Y la última, que es la opuesta a la superficie craneal y que ya sabemos que ahí va la cabeza, va a ser la superficie caudal. Si hay una cabeza, pues hay un cuello también. Y esta siempre va a ir hacia caudal. Aquí la tendríamos exactamente a este nivel donde está el puntero en el esqueleto. Entonces díganme ustedes, ¿nos confundimos en la superficie, sí o no? ¿Podemos diferenciar una de la otra, sí o no? Ustedes me dicen. ¿No hay dudas hasta ahí? Doctor, yo tengo una pregunta. Pero dígame. En la superficie lateral, Ajá. había una cresta epicondilia lateral. Epicondilia lateral. Si usted mira aquí el esqueleto, no sé si lo logra apreciar, estaría aquí, mire, exactamente donde está el puntero. Esto que está Ujú. aquí es la cresta epicondilia lateral. Continúe, por favor. Em, Nos señaló la porción derecha, pero la izquierda también. Las dos, recordemos que el número es par. Y Ya. los dos, tanto el derecho como el izquierdo, tienen las mismas superficies. Las mismas superficies. Es hueso par. Ah, bueno, gracias. Bueno, para servirle. Bien, entonces ya llevamos 4 superficies. Lo vuelvo a resaltar. La lateral, un surco. La medial, una tuberosidad. La craneal, ensanchada y hacia distal pequeña. Y la caudal, la cabeza. Bueno, eso es el cuerpo. Ahora vean lo que dice acá. Vamos a ubicarnos hacia la superficie craneal y lateral.
Esto es craneal, esto es lateral. Miren dónde está la cabeza. La cabeza siempre va caudal. Entonces, entre la superficie craneal y la lateral, vean, va a aparecer ahí una estructura, lo voy a resaltar. Todo esto, perdón, todo esto se llama cresta del húmero. Todo lo que está ahí de color verde, desde proximal hacia distal, todo esto tiene un nombre que se llama cresta del húmero. Cresta del húmero. Y si ustedes miran, aquí está el surco. Ya sabemos que el surco va a ir siempre lateral. Pero aquí estamos relacionando la superficie craneal con la lateral. Esta estructura que se llama cresta del húmero. Vean dónde, si yo les pregunto, ¿hacia dónde está más dirigida la cresta del húmero? Está un poco más dirigida, perdón, hacia la superficie lateral. Bueno, entonces esta cresta del húmero en su parte media tiene una tuberosidad. Esta pequeña proyección que se conoce con el nombre de tuberosidad deltoidea. El día de ayer, cuando expliqué la escápula, a nivel de la espina de la escápula nace este músculo que se llama músculo deltoides. Y desde allá viene y se va a fijar aquí. ¿A dónde? A la tuberosidad deltoidea. Por eso se llama tuberosidad deltoidea, porque ahí va a fijarse un músculo que se llama deltoides y que viene desde la escápula. Ahorita solo lo estoy más o menos relacionando, pero cuando veamos músculos, estas partes las debemos de tener bien claras, porque yo solo digo el nombre del músculo, dónde se origina y dónde termina. Ahorita solo estamos viendo, dando pincelazos de la miología, pero lo que nos interesa es la parte de osteología por el momento. Entonces, repito, si estamos en la superficie craneal y lateral, hay una cresta que se llama cresta del húmero. En la parte media de esta cresta del húmero hay una tuberosidad que se llama tuberosidad deltoidea, porque ahí se va a fijar ese músculo que se llama deltoides. Hasta ahí creo que no está complicado. Vean esto. Luego, hacia proximal de la cresta del húmero hay un pequeño tubérculo. Este pequeño tubérculo va a recibir un músculo que se llama músculo redondo menor, que también viene de la escápula. Vean, de un tubérculo que se llama tubérculo infraglenoideo y termina acá. Entonces, este pequeño tubérculo que está hacia proximal de la cresta del húmero se llama pequeño tubérculo para el músculo redondo menor. En resumen, entonces, en lo que estamos viendo acá, tenemos que enfocarnos en que hay una cresta del húmero, que es toda la estructura como tal. Pero de esta cresta del húmero, en su parte media está esta proyección que se llama tuberosidad deltoidea, porque llega al músculo deltoides. Y hacia proximal, digamos, de la tuberosidad deltoidea, hay un pequeño tubérculo para un músculo que se llama redondo menor. Nada más. Me dicen si ahí se entendió esa diapositiva que están viendo. Y si no, pregunten, por favor. Bien. Aparecieron pocos manitas. Bueno, quiere decir que sí lo vamos entendiendo. Perfecto. Bueno. Y aquí, díganme ustedes qué es la partecita que estoy resaltando ahí. ¿Qué es lo que estoy resaltando ahí? ¿Qué parte de las que ya vimos de la cresta del húmero? ¿Qué es eso? De La lo que estamos tuberosidad viendo ahí. deltoidea. La tuberosidad deltoidea. Muy bien. ¿Y eso que está ahí? ¿Qué es eso? Un pequeño tubérculo. El pequeño tubérculo para el redondo menor. Y toda la estructura como tal, todo esto se llama cresta del húmero. Bien sencillo. Bien. Entonces, si se dan cuenta, voy súper despacio y tratando de explicar cada una de las estructuras. Bien. Aquí voy a ir más despacio todavía. Aquí, miren, estamos ubicándonos solo en el extremo proximal, que ya sabemos que esta cabeza se va a relacionar con la cavidad glenoidea de la escápula y que es la excepción a la regla, porque aquí tendría que haber un cóndilo para la cavidad glenoidea, pero hay una cabeza.
y esta cabeza tendría que ir en una cavidad cotiloidea. Regla anatómica que ustedes ya la saben. Bueno, entonces, en este extremo proximal, veamos qué estructuras vamos a encontrar. Vean. En primer lugar, vean, hay dos elevaciones. Todo esto en conjunto, lo que estoy señalando, se llama tubérculo mayor o tuberosidad lateral. Aquí recalco, estamos en el extremo proximal, pero miren esto. ¿En qué superficie está el surco? En la superficie lateral. ¿Qué surco? Músculo espiral. Está siempre lateral. No se pueden perder, porque si ustedes ya saben que es la superficie lateral, ya saben también que esta es la cresta del húmero, ya saben que esta es la tuberosidad deltoidea y este es el pequeño tubérculo para el redondo menor. Entonces, lo que está más proximal a todo eso es esta parte de acá y esta parte de acá, que son dos porciones que forman una estructura que recibe el nombre de tubérculo mayor, que también en algunos libros aparece como tuberosidad lateral. Si ustedes ponen tubérculo mayor, está bien. Si ustedes ponen tuberosidad lateral, está bien. Pero la característica es que tiene dos porciones. Entonces, vean, tiene una porción craneal y una porción caudal. ¿Cómo nos vamos a orientar? Aquí está la cabeza. No pueden perderse. Una porción craneal y una porción caudal. ¿De quién? Del tubérculo mayor o tuberosidad lateral. Pongámosle atención. Me dicen si vamos entendiendo hasta ahí ahorita antes de continuar. Ustedes me dicen. Muy bien, sí vamos entendiendo. Bueno. Entonces, ya sabemos que hacia proximal del húmero hay un tubérculo mayor o tuberosidad lateral que tiene dos porciones, una porción craneal y una porción caudal. ¿Para qué están ahí? Veamos entonces. Esta porción craneal del tubérculo mayor y esta otra porción caudal del tubérculo mayor están para lo siguiente. Esta porción craneal va a recibir, perdón, esta porción craneal va a recibir una rama lateral de un músculo que llama supraespinoso. Aquí regreso a la escápula. Tenía dos superficies. En la superficie lateral tenía dos fosas. Una supraespinosa que era más pequeña y una infraespinosa que era más grande. Entonces vean, esta porción craneal va a recibir una rama lateral de músculo supraespinoso. Mire desde dónde viene, desde la escápula, en esa fosa supraespinosa, y va a terminar aquí. Ese músculo tiene una ramita que se llama rama lateral del supraespinoso. Termina ahí. Ahora, ¿qué pasa con la porción caudal? La porción caudal del tubérculo mayor o tuberosidad lateral, aquí va a llegar una porción de un músculo que se llama infraespinoso. Ya sabemos entonces que la escápula, la fosa más alta, supraespinosa, y la fosa más grande que está hacia distal de la espina de la escápula, ahí nace este músculo y viene aquí, que se llama infraespinoso. Miren cómo se relaciona la escápula con el húmero a través de diferentes músculos. Y eso es lo que afirma más esta articulación, además de otras cosas que vamos a ver en su momento en artrología. Entonces, no están por gusto ni esta porción craneal ni esta porción caudal. Reciben estructuras. Y esta porción craneal, como ya lo mencioné, recibe una rama lateral del supraespinoso. Y esta porción caudal recibe otra rama del músculo infraespinosa. Ambas ramas vienen de la escápula. Entonces, por algo están ahí esas dos porciones. ¿Qué porciones? Las que forman el tubérculo mayor o tuberosidad lateral. Entonces, para no confundirnos, siempre va a estar el tubérculo mayor o tuberosidad lateral. ¿Dónde? Va a estar en la superficie lateral, ¿verdad? Ahí les puse cómo se llama todo en conjunto, tubérculo mayor o tuberosidad lateral. ¿Dónde va a estar? En la superficie lateral. Graben esto porque ahora vamos a pasar a la superficie medial. ¿Vamos todos ahí? ¿No se han perdido?
¿Me dicen? Bueno, y ahora vamos a pasar a la superficie medial que está del otro lado. Veamos entonces. Extremo proximal, pero miren, superficie medial con su tuberosidad redonda, rectilínea, redondeada de lado a lado. Bueno, entonces, ya sabemos lo que está en la superficie lateral, tubérculo mayor o tuberosidad lateral. De este lado, por lógica, también tiene que haber otro tubérculo, solo que aquí se va a llamar tubérculo medial o tuberosidad medial, con sus dos porciones. Veamos. Ahí tiene una porción que es la porción craneal y ahí tenemos la otra que se llama porción caudal. La cabeza nos orienta, pero, como ya sabemos que es la superficie medial, a este tubérculo o a esta tuberosidad solo le vamos a darle el apellido de medial, contrario al que ya vimos anteriormente. Entonces, en resumen, hay un tubérculo mayor en la superficie lateral, un tubérculo menor en la superficie medial. Y al igual que en la superficie lateral, va a tener dos porciones. ¿Ya lo vimos? Una porción craneal, vean, que esta va a recibir la otra rama del músculo que ya mencioné, que es el supraespinoso. Va a recibir la rama medial del supraespinoso y va a recibir otra rama de otro músculo que se llama pectoral ascendente, que viene del pecho, del esternón, que lo vamos a ver en su momento. Y por otro lado, la otra porción caudal va a recibir un músculo que se llama subescapular. Este músculo subescapular viene de la escápula, pero de su superficie medial. Miren cómo estamos relacionando. Si estamos en el músculo subescapular y estamos en la superficie medial, viene de la superficie medial de la escápula. Miren cómo se van relacionando dos huesos, uno que está proximal y uno que está distal. En otras palabras, siempre que estamos en la superficie medial y la tuberosidad redonda del húmero, vamos a estar por lógica en el tubérculo menor o tuberosidad medial, con sus dos porciones, una craneal y una caudal. No se pueden confundir porque aquí está la cabeza, no se pueden confundir. Esta porción craneal recibe una rama medial, ya vimos, de un músculo que se llama supraespinoso y de otro que es el pectoral ascendente. Y esta porción caudal recibe el subescapular. Vean entonces, para ubicarnos bien tenemos que saber en qué superficie estamos. Si ya sabemos en qué superficie estamos, solo le damos el nombre al tubérculo menor o tuberosidad medial en esta superficie medial. Y por aquí creo que lo puse, ahí está, superficie medial, tubérculo menor o tuberosidad medial, más claro. Y de una vez lo señalé todo. Pero al mismo tiempo, van a ver ustedes, puse el tubérculo mayor que está del otro lado, con su porción craneal y su porción caudal. Ahí creo que está más claro todavía. Me dicen si está claro, por favor, jóvenes. Jóvenes, ¿vamos entendiendo? Vean que vamos bien despacio. El número es bien extenso, pero hay que explicarlo lo más despacio que se pueda. Bueno, entonces, gracias por las manitas. Me gusta ver manitas. Bueno, veamos. Entonces, ahora vean esta vista que tenemos. Ya vimos la vista lateral, ya vimos la vista medial, pero cranealmente vamos a identificar esos dos tubérculos. Vean, este es el tubérculo mayor, vean, superficie lateral. Este es el tubérculo menor, vean, superficie medial. Lo estamos viendo aquí en el esqueleto desde este punto de vista. Ahí está la flechita, aquí. Exactamente en la superficie craneal ya estamos viendo los dos tubérculos, vistos, repito, cranealmente. Este que es el mayor, siempre en la superficie lateral. Aquí está la tuberosidad deltoidea. Este que es el tubérculo menor, siempre en la superficie medial. Aquí está la tuberosidad redonda del húmero. Vean qué sencillo. Y esto que voy a señalar, este que está acá, única y exclusivamente está en el equino. Solo el equino tiene otro tubérculo, además del lateral, además del medial, que se llama tubérculo intermedio. Solo el equino lo presenta.
y va a estar entre los tubérculos que ya vimos, entre el mayor y el menor, y este se llama tubérculo intermedio, solo y únicamente en el equino. Bien sencillo. Ahora veamos lo siguiente. Ya lo empecé el tubérculo intermedio, y en el caso de el equino que estoy describiendo ahorita, vean, van a ver este surco y este otro surco. Quiere decir que en el equino van a haber dos surcos. ¿Por qué dos surcos? Porque hay dos tubérculos y hay un tubérculo. El tubérculo intermedio es el que está formando este surco y este otro surco. ¿Qué sucede en las otras especies? Como no hay tubérculo intermedio, solo va a haber un surco. ¿Y qué nombre tiene ese surco? Surco intertubercular, tiene lógica, está entre tubérculos. O corredera bicipital. ¿Por qué se llama corredera bicipital? Porque ahí va a pasar el tendón de un músculo que se llama bíceps braquial. Por eso se llama corredera bicipital. Vean entonces. Vamos a ver un poco más adelante el de un bovino. El de un bovino no va a presentar tubérculo intermedio. Y vuelvo a lo mismo. Si hay tres tubérculos, mayor, menor, intermedio, equino. Y por lógica, como ya lo mencioné, tienen que existir dos correderas bicipitales o dos surcos intertuberculares. En las demás especies solo va a haber un surco intertubercular o corredera bicipital. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Qué vista tenemos? Vista craneal. Bueno, creo que voy despacio y explicando lo mejor que pueda. Bien, entonces, ¿no hay duda? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Vean la diferencia. Tubérculo mayor, tubérculo menor en un bovín. Miren, hay solo un surco. ¿Por qué? Porque no está este tubérculo intermedio. No está. No está. Solo con ver ustedes que hay tres tubérculos, equino. Solo con ver que hay dos tubérculos, bovino. 100 puntos. Y hay solo un surco, como ya lo mencioné. Y el surco es simple, o corredera bicipital simple. Bueno, equino y bovino, más fácil todavía. Solo que esta es una vista craneal y aquí es una vista caudal, pero lo que señalé fue específicamente esto, los tubérculos. Y vean acá, lo vuelvo a repetir, bovino con su tubérculo mayor que siempre va hacia el lateral y el tubérculo menor. La cabeza ya sabemos que va caudal, ya sabemos que hay un cuello. Vean acá, tubérculo mayor porque estamos en la superficie lateral, con sus dos porciones craneal y caudal. Y vean de una vez, puse los dos tubérculos. Este es el menor, con sus dos porciones, superficie medial. ¿Y para qué es cada uno de ellos? Y en este caso, el mayor, el menor, el intermedio por ahí de equino y este que es de un bovino. ¿Me dicen si está claro eso? Ahí están las dos superficies, están los dos tubérculos, tanto el lateral como el medial. Miren que solo estamos en el extremo proximal del húmero y ya vimos el cuerpo con sus cuatro superficies. Bueno, ese es el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Del extremo proximal con sus dos tubérculos o sus dos tuberosidades, lateral, medial o mayor y menor cuando se habla de tubérculo. Bueno. Y aquí está más claro todavía. Un surco, dos surcos, tubérculo intermedio, no hay tubérculo intermedio. Y la tuberosidad deltoidea siempre va a estar hacia lateral. Bueno, ahí lo puse de nuevo, tubérculo intermedio. Veamos a ver si nos corre este video. Ahí está, vean, vean. Tubérculo mayor, la cabeza siempre hacia caudal, su porción craneal, su porción caudal.
la cresta del húmero, la tuberosidad deltoidea. El surco músculo espiral, mire, eso es superficie lateral. No pueden perderse. Aquí está el tubérculo mayor, porción craneal, porción caudal. Aquí nos vamos a la superficie craneal. Vean, aquí está el tubérculo intermedio, se me fue porque es de equino. Esta es la superficie medial. Esta es la superficie medial con su porción craneal, su porción caudal, tubérculo menor o tuberosidad medial. Y aquí está la tuberosidad redonda del húmero, siempre medial. Y es rectilínea y es cilíndrica de lado a lado. Porción craneal, porción caudal, la cabeza siempre caudal. Creo que ahí está claro, digo yo. Bueno, entonces, ya vimos todo el extremo proximal del húmero. Ya vimos las 4 superficies del cuerpo del húmero. Vamos a ver qué hora es. Siempre tengo aquí mi... Bueno, vamos a avanzar otro poco. Ahora nos vamos a ir al extremo distal. Nos vamos a ir al extremo distal de lo que es el húmero. Al extremo distal del húmero también se le llama extremo condilar. Extremo condilar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tiene 2 cóndilos y vamos a diferenciar cuál es el cóndilo lateral y vamos a diferenciar cuál es el cóndilo medial. Veamos aquí. Esto ya sabemos que es craneal. Lo llevamos hacia distal. Tenemos esto de acá que lo puse a este nivel. Esta es la superficie caudal. Hacia distal tiene esto que lo amplié a este nivel. Quiere decir que tanto el extremo distal en su superficie craneal como el extremo distal en su superficie caudal tienen fosas. Y a estas fosas les vamos a dar nombre un poco más adelante. Veamos entonces. Extremo distal, ya ve, condilar se llama. Y estamos en la superficie craneal que traigo de acá, para que nos ubiquemos. Veamos entonces. El extremo distal ya dije que se llama extremo condilar, porque tiene 2 cóndilos. Veamos acá. Tiene un cóndilo pequeño que se llama capítulo y siempre va a ir hacia lateral. Y tiene un cóndilo más grande que se llama tróclea. No confundir el capítulo de tróclea. Hay una regla anatómica que se cumple muchas veces, que dice que las partes que van más hacia lateral son más pequeñas y las partes que van hacia medial son de mayor tamaño, más grandes. Entonces aquí se cumple, vean. Ya sabemos entonces que en la superficie craneal del húmero hacia distal tenemos los 2 cóndilos, uno pequeño y uno grande. Al pequeño que va hacia lateral se llama capítulo y el grande que va hacia medial se llama tróclea. Y la tróclea tiene un surco que se llama surco sagital. Entonces, no solo nos vamos a ubicar en que uno es más pequeño y uno más grande, sino que el de mayor tamaño va a presentar un surco sagital y que es tróclea. Para que los diferencien, díganme si no hay diferencia en tamaño. Díganme si uno es más pequeño y el otro más grande. Se mira la diferencia. Entonces, ¿cuál es el que va a ir más hacia lateral? Capítulo. ¿Cuál es el que va a ir más hacia medial? Tróclea. Entonces, en laboratorio, ya cuando veamos las regiones, los exámenes de laboratorio, yo les puedo decir nombre de la estructura señalada. Ustedes me pueden decir cóndilo medial o tróclea. Aquí me pueden decir cóndilo lateral o capítulo. Así de sencillo. Bien. Como estamos en el extremo distal, superficie craneal, está esta fosa que está hacia proximal de los 2 cóndilos. Se llama fosa coronoides. Vean, fosa coronoides. Y hay otra fosa que va más hacia capítulo, más hacia afuera, más hacia lateral, que se llama fosa radial. Vean. Y estas 2 fosas van a ver cómo las vamos a relacionar más adelante con el cúbito y con el radio. Vean, pero dejémoslo por ahí.
Entonces, ¿qué estructuras vamos a encontrar en el extremo distal? Dos cóndilos. Uno pequeño que se llama capítulo hacia lateral, uno grande que se llama tróclea hacia medial y dos fosas. De las dos fosas, una es más grande, fosa coronoides. Una es más pequeña, fosa radial. Una está entre los dos cóndilos hacia proximal, fosa coronoides, y una que está más hacia lateral, hacia capítulo, fosa radial. ¿Se entendió eso? Bueno, y ahora vean lo que puse acá. Seguimos en el extremo distal del húmero. Seguimos, pero en su superficie caudal. Y vean acá, aquí hay una fosa mucho más grande en relación a las que estaban en la superficie craneal distal. Aquí solo había una más o menos grande y una pequeña, pero miren acá. No se pueden confundir. Siempre que estén en el extremo distal, va donde está la fosa más grande, que se llama fosa olecraniana, siempre va a estar la superficie caudal. Siempre, siempre. Entonces, ya saben ustedes que el extremo distal se llama condilar. Ya saben ustedes que dependiendo de la superficie, si es craneal o es caudal, hay diferentes fosas. La fosa de mayor tamaño siempre va a estar en la superficie caudal y se llama fosa olecraniana. Las fosas que son más pequeñas en la superficie craneal, una se llama coronoides y la otra se llama radial. Vean aquí. Aquí ya tenemos el radio y ya tenemos el cúbito. Esta proyección que tiene acá, la apófisis anconia, que tiene el cúbito, se va a introducir, esto que está acá, el numeral 3, se va a introducir, vean, en esta fosa olecraniana. Repito, perdón, esta apófisis que tiene acá, esa proyección del cúbito se introduce en esta fosa olecraniana y se va a articular en esta forma, vean. Igual los dos cóndilos, vean, se van a articular también con el radio. Volvemos a relacionar, en este caso, el extremo distal del húmero con el radio y con el cúbito. Entonces, cada accidente anatómico tiene por qué estar ahí para recibir, en este caso, otra porción con la cual se va a articular. Me dicen si se entiende. Los dos cóndilos, me dicen si se entienden las tres fosas dependiendo de la superficie. ¿Está claro eso, jóvenes? Muy bien, muy bien. Ahora vean esto. Aquí lo estamos viendo en la superficie craneal y caudal, pero veamos acá, lo estamos viendo siempre los dos cóndilos, pero de una vista más hacia lateral, hacia o medial, cualquiera de las dos. Veamos. Esto es bien importante. Vean. Aquí lo voy a señalar en esta forma. Como hay dos cóndilos, hacia proximal de los cóndilos hay dos pequeñas elevaciones que se llaman epicóndilos. Epi ¿encima de quién? De los cóndilos. Si ya sabemos que hay un cóndilo que se llama capítulo y otro cóndilo que se llama tróclea, entonces estos epicóndilos también van a tener su nombre y a su apellido. Este va a ser el cóndilo, epicóndilo lateral. Este va a ser el epicóndilo medial. ¿Con quién se relaciona este aquí entonces? Con capítulo. ¿Con quién se relaciona este aquí entonces? Con tróclea. Epi, repito, encima de. Esto en laboratorio hay que verlo bien porque son estructuras pequeñas y ahí van a llegar ligamentos o tendones. Se llaman epicóndilos. Hay uno lateral y hay uno medial. ¿Encima de quién? O hacia proximal de quién? De los dos cóndilos. Por eso se llaman epicóndilos. Pero siempre hay que darle su nombre y apellido. Vean acá, superficie lateral, superficie medial, epicóndilo lateral, ya lo mencioné. También va a recibir unos músculos que se llaman extensores de los carpos y de los dedos, que los vamos a ver en miología. Y por el otro lado, el epicóndilo medial va a recibir a los músculos flexores, ya me sonó la alarma, los músculos flexores de los dedos y de los carpos. Bien, creo que
Y la cresta epicondilia, que ya la mencionamos, va a ser para otros músculos craniolaterales del antebrazo. Bien, 2 cóndilos, 2 epicóndilos, tanto laterales como mediales. Recuerden, epi encima de, sobre de, proximal a. Capítulo o trocle. Ahí, ¿verdad? Ahí los tenemos, el lateral y el medial. Vean, aquí está el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial. Este es tróclea, va a ser medial. Este va a ser capítulo, epicóndilo lateral. Ahí están señalados mucho mejor todavía. Si ya sabemos que este es capítulo y es el cóndilo lateral, este va a ser el epicóndilo lateral. Y si ya sabemos que este es tróclea y es medial, este va a ser el epicóndilo medial. Bien sencillo. Capítulo y tróclea. Creo que no nos podemos equivocar. ¿Se entendió eso? Antes de terminar. ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Y esto ya sabemos que es la fosa olecraniana, bien profunda, bien pronunciada. Epicóndilo lateral, epicóndilo medial. Y ya sabemos que esta fosa olecraniana siempre va en la superficie caudal, siempre. Y esto, las diferencias entre especies, ya las vamos a ver, primero Dios, el día lunes. ¿Entendimos, jóvenes? Traté de hacerlo fácil porque el número cuesta mucho. ¿Estamos? Perfecto. Les agradezco entonces por estar el día de hoy. Cuídense. Y la otra semana, recuerden, examen corto, región de laboratorio de esqueleto axial. Vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacro, coxigias, costillas y esternón. Laboratorio, examen práctico, que es la primera región, además del corto y además del laboratorio de escápula, húmero, etcétera, etcétera. Cuídense mucho, estudien, por favor, estudien. Nos seguimos viendo. Pasen buen día. Cuídense mucho. Feliz día, doctor.